Vale, pues vamos a ver ahora el tema siguiente, el tema 24, que se denomina procesos inmunitarios normales y alterados. ¿Vale? Después de haber visto el tema 23, ahora en el tema 24 lo que vamos a ver es la lucha contra las infecciones, los trasplantes de órganos, las enfermedades autoinmunitarias, cáncer y alergias e inmunodeficiencias. Y también vamos a entender un poquito en qué consiste la vacunación, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a explicar va a ser los tipos de inmunidad que existen. Esta es una pregunta muy importante que cae muchísimo en Pau, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad natural y la inmunidad artificial. La inmunidad natural es la inmunidad que un individuo desarrolla frente a determinados antígenos debido a procesos naturales, es decir, por ejemplo, por haber estado enfermo. Y la inmunidad artificial es la que hacemos que el organismo la padezca, bueno, la tenga, mejor dicho, de forma artificial. ¿Vale? Un ejemplo sería la vacunación. Dentro de estos dos tipos de inmunidad, tanto la natural como la artificial, vamos a distinguir entre la inmunidad pasiva o activa. La inmunidad pasiva se obtiene si se adquiere al recibir anticuerpos específicos fabricados por otro organismo, y la activa cuando el propio organismo sintetiza los anticuerpos tras la introducción del antígeno, gracias a sus defensas inmunitarias. La inmunidad natural pasiva, que es la primera que vamos a estudiar, es la que, por ejemplo, os expliqué que transfiere la madre los anticuerpos al feto y también al lactante a través de la placenta y de la leche materna. Esa sería una inmunidad natural pasiva. ¿Por qué es natural? Porque es la madre la que fabrica las defensas, los anticuerpos, y pasiva porque se la transfiere al niño sin que él haga nada. ¿De acuerdo? El niño recibe los anticuerpos durante el tiempo en que está dentro del cuerpo de la madre o dentro de, o sea, o lactando, tomando la leche. ¿De acuerdo? Bien, en la inmunidad natural activa es la que vamos a padecer después de haber tenido una enfermedad. Cuando hemos pasado una enfermedad, pues nuestro cuerpo ya ha puesto en marcha todos esos mecanismos que ya explicamos en clase del proceso inmunológico, y entonces a partir de ese momento ya tenemos linfocitos de memoria y durante un tiempo vamos a tener esos anticuerpos y esos linfocitos preparados, ¿vale? Luego tendríamos la inmunidad artificial pasiva y activa. La inmunidad artificial pasiva, bueno, esto se denomina también proceso de inmunización y se obtiene estimulando el sistema inmunitario del individuo por medio de técnicas médicas, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste la inmunización pasiva. La inmunización pasiva consiste en la introducción al organismo de anticuerpos sintetizados ya por otra persona o por un animal, ¿vale? Un ejemplo sería cuando le introducimos sueros. ¿Qué ventajas tiene esto? Ventajas tiene que proporciona una protección inmediata, el organismo enseguida tiene unos anticuerpos que no ha fabricado él, pero que se los estamos poniendo, y entonces esto es muy importante cuando se necesitan anticuerpos de forma muy rápida, y esto va a ser muy útil también en individuos que tengan deficiencias del sistema inmunitario, porque como su sistema inmunitario no funciona bien, pues si se los introducimos, pues ya tienen defensas que otro organismo ha fabricado, ¿vale? Inconvenientes, que los anticuerpos duran lo que duran, es decir, la duración es limitada. Los anticuerpos administrados van a desaparecer pasado un tiempo. Y también existe un riesgo de transmitir enfermedades que tenga el individuo del que hemos obtenido los anticuerpos, ¿vale? Luego también antiguamente se producía, se introducían anticuerpos procedentes de la sangre de un animal, y entonces esto podía dar reacciones. Perfecto. ¿Y ahora qué?
Seguimos con la inmunización pasiva. La inmunización pasiva, como dice el nombre, consiste en introducir en el organismo anticuerpos, pero que los ha fabricado otra persona y frecuentemente un animal. Las ventajas que tiene es que al no ser necesaria la síntesis propia de anticuerpos, pues si tenemos personas, por ejemplo, que tengan alguna inmunodeficiencia, pues entonces se lo podemos suministrar. Y además también va a proporcionar una protección inmediata en el momento y no tenemos que esperar a que el organismo fabrique esos anticuerpos. Entonces va a ser en aquellos casos en los que se necesiten los anticuerpos rápidamente. Pero esto también va a producir una serie de inconvenientes. Y es que como los anticuerpos no duran eternamente, van desapareciendo y la inmunidad tiene una duración limitada. Y además, también si por ejemplo hemos obtenido los anticuerpos de un animal, pues por ejemplo se pueden producir reacciones de alergia, de rechazo contra alguna proteína de ese animal, o además podemos sin querer estar introduciéndole al individuo enfermedades que tenga la persona o el individuo del que hemos obtenido esos anticuerpos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, para obtener esos anticuerpos, se le inocula el antígeno del que queremos que se fabrique la respuesta, pues a un animal, y ese animal va a fabricar esos anticuerpos. Ahí, por ejemplo, en la figura 241 tendríamos método de obtención de anticuerpos, se inmuniza activamente el animal, entonces el animal va a fabricar esos anticuerpos en su suero sanguíneo, después vamos a sacarlo, lo extraemos y lo purificamos evidentemente y se lo introducimos a la persona a la cual queremos tratar de esa enfermedad, ¿vale? Infecciosa. Bien, como he dicho, hay dos tipos de sustancias que vamos a obtener en la inmunización pasiva. Los sueros o antisueros, que van a contener solo anticuerpos específicos, y las gamaglobulinas, que van a ser mezclas de anticuerpos obtenidos de la sangre de un organismo inmune. Y sí que van a estar ahí los que nos interesan, pero también van a haber otros anticuerpos. Este es el ejemplo que os expliqué en clase, que cuando, por ejemplo, estamos en contacto con el tétanos, Clostridium tetani, pues en ese momento no da tiempo a fabricar una vacuna. O sea, si nos ponen una vacuna, pues evidentemente no nos haría ningún efecto, sino que porque la toxina tetánica pues es muy potente y actúa rápidamente. Entonces, pues lo que necesitamos en ese momento es un suero, es decir, una inmunización pasiva para neutralizar rápidamente esa toxina. Esto también ocurriría en la lucha contra la rabia, contra la difteria, siempre en personas no vacunadas. Normalmente cuando estamos vacunados del tétanos, pues aunque te hayas clavado algo y vayas al médico, lo lógico es que te va a decir que no te ponen nada porque ya estás inmunizado. También esta técnica se emplea en enfermedades para las que no existen vacunas eficaces, como por ejemplo en la hepatitis A. Bien. Luego estaría el punto 1.2, que lo vamos a ver enseguida. Inmunización activa, vacunación. La inmunización activa, evidentemente, son las vacunas. Se basa en una estimulación artificial del sistema inmunológico, del sistema inmunitario, introduciéndole nosotros artificialmente los antígenos para que nuestro cuerpo reaccione y fabrique anticuerpos. ¿Vale? Lo que pasa, bueno, aquí tenéis el calendario de vacunaciones, que evidentemente no lo tenéis que saber, pero simplemente que veáis que cubre un montón de enfermedades, la difteria, el tétanos, la tosferina, etcétera. Veis que algunas vacunas se repiten en el calendario, en el calendario de vacunaciones, es decir, que por ejemplo la difteria la vacunamos a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, ¿vale? A los 18 meses, a los 6 años otra vez, a los 14 años. Esto es muy importante porque dar una dosis de recuerdo hace que la eficacia de esa vacunación aumente considerablemente.